Bienvenidos hermanos y hermanas a la lección número 4 de 6 sobre esta serie llamada Libertad verdadera en las manos de Cristo. Nuestro tema para el día de hoy corresponde a la obediencia, a esa obediencia que debe acompañar a nuestra nueva encontrada libertad que nos ha sido regalada por Jesús. Les leo de nuevo el texto base de esta serie, que lo podemos encontrar en el libro de Juan. El texto base dice así en Juan 8:36: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Palabras poderosas que vienen en ese versículo. Ahora bien, adentrándonos un poco en el tema de esta lección número 4, sabemos y conocemos sobre el concepto de la libertad en Cristo, porque lo hemos visto de manera extensiva en las últimas 3 lecciones. Y sabemos que hay pautas que se deben mantener para poder conservar esa libertad. Hemos hablado de que nosotros somos los únicos que podemos privarnos de esa libertad una vez que se nos ha sido dada, ¿verdad? Una vez que se nos ha sido regalada, que Jesús nos las ha dado. Nosotros mismos en nuestra condición humana somos los únicos que podemos volver a ponernos esas cadenas. Y también de ese mismo modo existen diferentes pautas o diferentes cláusulas o diferentes acciones que debemos tener en mente para conservar esa libertad y expandir nuestro poder y las ramas de nuestro árbol que ha sido plantado en la palabra del Señor. La obediencia la podemos describir como la base esencial de una buena relación con el Señor. De nada nos sirve apropiarnos de las bendiciones, aprendernos la palabra de memoria, si no persiguen a estas acciones que son importantes para una buena relación con el Señor, pero les debe presidir la obediencia. La obediencia en lo que el Señor quiere que hagamos, en lo que Él quiere que no hagamos, en lo que Él quiere que escuchemos, hablemos, oremos y pensemos. Una obediencia que comprende a cada uno de los aspectos de nuestra vida humana, porque hemos sido nacidos de nuevo en las manos del Señor. Tenemos, por ejemplo, a todas estas personas que dudaban del poder de Cristo. Ellos eran personas que conocían la palabra, conocían completamente los milagros, las promesas, sabían que iba a venir alguien nuevamente a la tierra. Sin embargo, en ese momento decidieron no creer. Y hubo personas que sí decidieron creer en el mensaje de Cristo y hubo personas que decidieron no creer en el mensaje de Cristo. Habían personas expertos en la ley que sabían las escrituras de pies a cabeza, pero solo eso hacían, solo sabían las escrituras. Se paraban a recitar. Cuando les preguntaban podían recitar cualquier versículo de memoria, pero sin saber el verdadero significado de ese versículo, sin saber el verdadero significado de los misterios y las gracias y las bendiciones que vienen escondidas dentro de la palabra del Señor, que éste revela a sus hijos según como Él quiere. El Padre siempre quiere bendecirnos. Nos bendice con sus regalos, con su gracia, con su amor, con su paz interminable. Sin embargo, en nuestra realidad humana debemos comportarnos para poder experimentar cada momento en las verdaderas condiciones que nuestro Padre Celestial ha dispuesto para su creación. La manera en que podemos experimentar verdaderamente las disposiciones de la creación que el Dios ha puesto para nosotros es aprendiendo de su palabra, aprendiendo de que esta libertad está disponible para todos, aprendiendo de que Él nos dice pide y se te dará, aprendiendo a ser obedientes en toda parte que el Señor nos mande y aprendiendo a ser obedientes sin tener que sernos recordado que debemos ser obedientes. Aprender a desarrollar un amor por el Padre que nos lleve a una obediencia libre. Así es como verdaderamente podremos experimentar la vida como el Señor la tuvo planeada para nosotros.
No una vida donde obedecemos a los deseos del diablo, no una vida donde obedecemos al pecado, sino una vida donde nuestra obediencia no nace por temor, no nace por preocupación, no nace de que, ay, no voy a recibir la vida eterna, sino nace de que nos hemos enamorado de los conceptos y de la ley y de la bendición que es Cristo para nosotros. Y tanto amamos a Dios, al Espíritu Santo y a Cristo, que nace desde ese amor obedecer. Es así como podremos experimentar verdaderamente cada momento de nuestras vidas. Recordemos que Dios no tienta ni puede ser tentado, como viene en Santiago 1:13, perdón. Ahí en Santiago 1:13 nos dice, recordemos que Dios no tienta ni puede ser tentado. Así que cuando recibamos la tentación, no digamos, ay, es Dios quien me tienta, porque no es Dios quien nos tienta. De esto también entendemos que lo que Dios nos da, Él no nos lo quitará. Pero como es la ley que nos rige, sí pasaremos por las debidas consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, Él es un Dios bondadoso. Él es un Dios amable, Él es un Dios apacible, un Dios lento para la ira y rápido para perdonar. El regalo, los dones que usted haya recibido de Dios, Él no se los quitará. No nos quitará esa bendición que nos dio, Él no nos arrebatará ese trabajo nuevo que nos dio, porque fallamos. Pero Él espera que mantengamos un cierto nivel de obediencia y de concordancia con lo que proclamamos decir de nosotros mismos. En el momento en que nosotros nos llamamos hijos de Dios, Él espera que sigamos ese clamor, ¿verdad? Que obedezcamos y que nos comportemos correspondientemente a un hijo de Dios. Él no es un Dios que nos va a reprender, que no es un Dios rencoroso, porque todo eso no existe en su presencia. Él no es un Dios, tal vez como muchas veces nos han hecho la idea, de que si nos portamos mal nos va a quitar cosas, de que si nos portamos mal el castigo va a llegar hoy, mañana, o el castigo va a llegar de una vez, me va a pasar algo malo. No, así no es como trabaja la gracia del Señor. Así no es como trabaja la libertad del Señor tampoco. Obedecer no solo significa actuar. La obediencia se muestra en la escucha, el habla y el pensamiento. Pero ¿cómo podemos obedecer? Sé que para muchos de nosotros, tal vez, cuando escuchamos la palabra obediencia, siempre pensamos en una causa y efecto directamente. Si obedezco lo que me enseñaron, lo que me dice el Señor, recibiré bendición, y si no obedezco, recibiré castigo. Y en parte, pues es cierto, ¿verdad? Ciertamente hay consecuencias a nuestras acciones, pero la obediencia nunca fue destinada para ser usada como herramienta de miedo, ni como herramienta para infundir castigo. La obediencia fue usada como una herramienta de amor. La obediencia nace del amor del Padre que creó el amor de todos nosotros. La obediencia nace de los mandamientos de Jesús, donde dice, amarás a tu Padre por encima de todas las cosas y después amarás a tu prójimo, a tu prójimo como te amas a ti mismo. La obediencia nace de ese amor que debemos tener. Y tal vez muchos de nosotros entramos en un estado de obediencia que se hace inconscientemente, que en realidad ni siquiera sabemos por qué estamos haciendo esto, sino que eso fue lo que dijeron en la iglesia que hiciéramos y punto, ahí se acabó, ahí murió. La obediencia es mucho más que eso. Obedecer es una conversación con el Señor. Es una conversación donde nosotros tomamos la posición de hablar, la posición pasiva de escuchar y la posición de actuar. Obedecer no es solo simplemente seguir los mandamientos de la ley de Jesús. Obedecer no es solo simplemente dar el diezmo o donar todas sus pertenencias y entonces ya obedeció por el resto de su vida y entonces puede vivir el resto de su vida como usted le dé la gana. De eso no se trata la obediencia. Obedecer
No es algo que se hace una sola vez en el día y punto. Ay, ya hoy ya obedecí, ya entendí lo que el Señor me quería decir. Punto, se acabó. Me olvidé de la palabra del Señor, la dejé guardada donde dejé guardada la obediencia. De eso no se trata obedecer. La obediencia que debemos tener nosotros para poder vivir y expresar y sentir verdaderamente y libremente la creación como el Padre la quiso y la diseñó para nosotros, es una obediencia integral. Es la obediencia que debe seguir cada paso de nuestras vidas. Es la obediencia que pone al Señor primero. Y es la obediencia que me lleva a menguar a la carne para que Jesús pueda prevalecer y ser enaltecido. Es ese tipo de obediencia. Y les reitero lo importante que es saber de dónde viene su obediencia. ¿De dónde le nace a usted obedecer? ¿Por qué estoy obedeciendo? ¿Por qué estoy yendo a la iglesia todos los domingos o todos los días? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy leyendo la palabra que estoy leyendo? Es importante darse cuenta de cada una de esas cosas para no perder el tiempo. Para no perder el tiempo leyendo la palabra y me entró por un oído y me salió por el otro oído. Para poder verdaderamente comprender por qué estoy haciendo las cosas. También podemos pensar sobre el concepto de la obediencia. Lo podríamos pensar tal vez como algo ominoso, como algo místico, ¿verdad? Tal vez como un concepto difícil, pero a la hora de obedecer, no podemos esperar que el Señor literalmente nos hable al oído y nos diga qué debemos hacer, qué no debemos hacer, o nos diga, lee este pasaje, o nos diga, aprende estas palabras o este misterio de este versículo. Si bien es cierto que este tipo de expresión por parte de Dios y su Espíritu puede sucedernos, no siempre va a ser así. Más bien la mayoría de las veces van a ser susurros o van a ser leves empujoncitos o van a ser ideas que lleguen a su mente y usted diga, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué debo hacer esto? Van a ser momentos así donde usted debe aprender a distinguir la palabra y la voz de Dios de las palabras y las voces del mundo. Dios no siempre habla de manera literal. Dios puede expresarse a nosotros de la manera en que Él quiera, en infinitas maneras de expresión, porque son sus características. Él es infinito. Él puede crear y deshacer y hacer como Él quiera. Algunas veces puede ser con voz, algunas veces puede ser un evento, alguna acción, alguna visión o un sueño, alguna profecía, alguna palabra que le dijo su hermano o su hermana, que le llegó y resonó en su corazón y Dios le dio dirección respecto a lo que tenía que hacer. Sus formas de expresión, como les decía, son infinitas. Con el tiempo de haber ejercitado, de haber obedecido, la obediencia se vuelve algo que nace desde tan adentro en nuestro espíritu que nosotros no hacemos cosas sin antes preguntarle a Dios, que nosotros no hacemos cosas sin antes escuchar lo que Él tiene que decir, que nosotros buscamos escuchar su voz en cada palabra y en cada paso que damos, que nosotros tal vez nos montamos al auto para ir a trabajar, para ir a estudiar y decimos, Dios, estoy en tus manos, Dios, guíame a donde tenga que ir. Dios, encomiendo este día a tu presencia. La obediencia no tiene que ser algo complicado, no tiene que ser algo que nos haga sentir pesar. He conocido muchas personas que cuando piensan en la obediencia se han quedado con ese concepto que les explicaba antes, donde viene el castigo si no obedezco. Pero no, la obediencia es algo dinámico. La obediencia es algo que nosotros lo reflejamos hasta en los más pequeños detalles de nuestro ser. La obediencia no debe ser simplemente solo vista o simplemente obedezco cuando me están viendo y cuando no me están viendo no obedezco. Dios conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Él conoce y Él sabe cómo nos hizo. Y nunca nos hará pasar
por una batalla que no podamos vencer en obediencia y por una batalla que vaya a robarnos la libertad, porque Él nos la ha dado como regalo y Él sabe que todo lo que vivamos, que todo lo que Él envíe y predestine para nosotros, van a ser batallas, van a ser situaciones que sí podemos sobrevivir, en las cuales sí podemos prevalecer y prevalecer en obediencia y en libertad. Así viene en 1 Corintios 10:13, ¿verdad? Ahí es donde nos viene esa palabra de que Él nunca nos hará pasar por una batalla por la cual no podamos vencer. Ahora sí, yo lo insto a usted a preguntarse lo que yo les planteaba antes. ¿Por qué obedezco a Dios? ¿Por qué obedezco los mandamientos de Jesús? Quiero que se tome un momento y que se lo pregunte y escuche su corazón y su espíritu por su respuesta. Su respuesta es personal, pero puede ser que sea por una situación, puede ser porque vio y experimentó la gracia del Señor, puede ser porque su amor por Él es tan grande que le nace la obediencia, que le nace de usted obedecer y adentrarse más en la palabra, activarse espiritualmente. Pero yo quiero que nosotros, usted y yo, nos preguntemos. Yo les voy a compartir mi respuesta. Yo, Matthew Murcia, obedezco a Jesús y a Dios porque los amo y lo amo. Yo deseo ser obediente porque yo he visto la gloria de su bendición en mi vida. Y si hay alguien que puede cambiarlo todo, si hay alguien que puede regenerarlo todo, si hay alguien que fue el mismo Dios que creó un ejército de huesos, es Él. Él es el único que puede ofrecerme eso. Y de ahí nace mi amor por Él. De las obras que he visto que Él ha hecho en mi vida, nace mi amor y mi obediencia por Él. Hermano y hermana, como les decía, no se trata de obedecer solo porque sí, solo porque así me lo enseñaron mis padres, o solo porque así me lo enseñó la religión en la iglesia. Tampoco se trata de obedecer solo para evitar el castigo, para evitar las cosas malas que pasarían si no obedecemos. Para que su obediencia tenga sentido, esta debe venir del amor que es la base de la vida en Cristo, así como Él nos lo dice en Mateo 22 del 36 al 40. El primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. De ahí es donde sale el misterio de la obediencia. De ahí es donde verdaderamente debe nacer esa disposición a hacer caso, esa disposición a inmiscuirse en las escrituras, esa disposición a atender a los demás. Si sus disposiciones, si las cosas que usted hace en su vida clamando al Señor no nacen desde una obediencia y desde un amor, ¿de dónde están naciendo? Si Jesús nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, en Juan 14:21 viene esto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Si aquí Jesús nos está revelando que el que lo ama es porque lo obedece, y el que lo obedece es porque lo ama, y usted está haciendo estas cosas, proclamando en el nombre de Jesús que está bien, pero está proclamando en el nombre de Jesús y ya se le olvidó de dónde verdaderamente nació su amor, de dónde verdaderamente nació esa primer palabra que salió de su boca, en forma de profecía, en forma de conocimiento. ¿De dónde está viniendo entonces esa palabra? ¿De dónde está viniendo si no es del amor y la obediencia? Del amor del Padre y del amor de Jesús. Él nos bendice libremente cuando le obedecemos y deseamos obedecerle libremente también. A la hora de obedecer, debemos confiar en la infinita sabiduría de nuestro Padre Celestial,
Porque en una gran cantidad de ocasiones nunca vamos a saber cuáles son los propósitos de Dios cuando Él nos llama a ser obedientes. Y es que no siempre tenemos nosotros que saber la mente de Dios, porque es una mente infinita que no puede ser comprendida por nuestras mentes humanas que son finitas. Muchas veces el Señor nos va a llamar a ser obedientes en situaciones donde nosotros no vamos a saber por qué. Y me ha pasado, hermanos y hermanas, y a veces he decidido no obedecer y a veces he decidido sí obedecer. ¿Qué es lo que pasa cuando he decidido obedecer? Que me viene la revelación del Espíritu Santo. Me viene una palabra de revelación para alguien, una palabra de bendición para mi familia cuando decido obedecer. Y esta obediencia puede regir, ¿verdad? Desde las cosas más mínimas, como levantar las manos cuando está escuchando una oración, como quitarse un reloj, una prenda, como ir a hablar con una persona, como proclamar una palabra, una profecía que les ha llegado. Como les decía, la obediencia se viene y se ve desde los detalles más pequeños. Hace unos días, en el evento donde yo me estaba bautizando, estaba orando al Señor y Él me decía que ya había sido hecho nuevo. Pero yo acostumbro siempre a llevar un reloj en mi mano izquierda. Este reloj que yo he llevado por años de años, tiene más de 20 años este reloj de existir en mi familia. Es un reloj que era de mi papá, mi padre terrenal, que él me regaló a mí hace muchísimos años, hace más de 10 años me regaló él ese reloj. Y desde ese entonces a mí siempre me ha gustado andar con un reloj en la mano, siempre me ha gustado estar atento desde la hora. Y en ese día, en esa oración, cuando el Señor me dijo, tú has sido hecho nuevo, y también me dijo, pero no quiero que te vuelvas a poner ese reloj. No quiero que te vuelvas a poner ese reloj porque esa pieza no ha sido bendecida para mí. Ha sido bendecida para otra persona, ha sido bendecida para otra entidad que no corresponde a mis enseñanzas, a mi ley y a mi amor. Y en ese mismo momento puse mi mano derecha sobre mi mano izquierda donde usualmente estaba el reloj y oré por esa parte, ese pedazo de piel que cubría el reloj, que no había sido hecho nuevo con el resto de mi cuerpo, que estaba causando una disonancia entre lo que mi cuerpo había sido nuevo y lo que representaba esa pieza, ese reloj. Y oré porque el Señor recubriera de nuevo, la sangre de Cristo recubriera de nuevo todo mi cuerpo y purificara ese lugar donde yo tenía puesta mi mano derecha. Situaciones como esas, hermanos y hermanas, es donde importa la obediencia, es donde importa escuchar, es donde importa estar atento, saber cómo distinguir la palabra del Señor. Situaciones como esas, hermanos y hermanas, son las que nos llevan a un nuevo nivel de libertad. ¿Qué habría pasado si yo no hubiera puesto atención? Si yo no hubiera sabido cómo distinguir la palabra y la voz del Señor de cualquier otra voz de ese lugar. ¿Qué habría pasado, hermanos y hermanas, si yo tal vez hubiera escuchado y hubiera dicho, no, eso me lo estoy imaginando yo? ¿Qué habría pasado? Probablemente me habría vuelto a poner el reloj. El Señor probablemente no se habría disgustado conmigo, pero probablemente más adelante me lo habría recordado de nuevo. Y así hubiera seguido en ese ciclo hasta que hubiera pasado algo más, algo mayor, para que el Señor me hiciera a mí aprender. Hermanos y hermanas, quien realmente le obedece en lo pequeño al Padre, así como le obedece en lo grande, es porque es una persona que conoce la raíz de su obediencia. De Jesús y los apóstoles podemos extraer diferentes pautas de obediencia. Ir a los lugares donde se les dirigía el Espíritu Santo, ayudar y bendecir a los necesitados, dejar atrás los lujos del mundo y conocer los lujos de los cielos, batallar contra su hombre interno
para menguar a la carne y que prevaleciera Jesús y sus enseñanzas, activarse espiritualmente y bautizarse, ejercitarse y conocer la palabra, amar a los demás, permanecer y prevalecer en la alegría de su creación. Todas estas pautas, todas estas cosas son las que hacían Jesús y sus apóstoles en obediencia, porque de su amor nacía su obediencia, la de los apóstoles, de su gran amor por la palabra, de su gran amor por Dios, porque en cada una de sus vidas individualmente Dios las transformó para el bien. Como les decía al inicio, ningún mandamiento es muy difícil de hacer y obedecer, porque el Padre no nos manda a hacer más de lo que podamos manejar. La obediencia es una relación de confianza. Y les dejo, hermanos y hermanas, con esta última parte. Si Abraham confió y se dirigió a sacrificar a su hijo Isaac, así nosotros también debemos estar dispuestos a poner nuestra confianza en Dios por delante y seguirle a Él donde nos dirija, porque confiamos en que su sabiduría infinita nos lleva al lugar que es mejor para nosotros, porque confiamos en que Él no nos hará batallar algo que no podamos manejar, y porque confiamos en las pautas que hemos distinguido de las Escrituras para poder determinar si realmente es una llamada de Dios o es alguien que se está haciendo pasar por Dios. ¿Qué tan importante es, hermanos y hermanas, la obediencia en la libertad? La obediencia que nos lleva a experimentar verdaderamente lo que el Señor quiso y dispuso para nosotros desde el inicio de la creación. La obediencia en la que nos podemos regocijar asegurándonos de que somos realmente libres de todas esas cosas que hemos hablado en las lecciones anteriores. Libres del pecado, del dominio del pecado, del orgullo, de la condenación, de la culpa. Libres del espíritu de muerte y de las mentiras del enemigo. Todas esas cosas increíbles que vienen de la mano de la libertad. Gracias, Señor, por este día tan increíble, Padre Celestial, donde has levantado estandarte y bandera de victoria, Señor, sobre cada uno de nosotros. Padre Celestial, gracias por recordarnos hoy, Señor, de dónde viene nuestra obediencia, la raíz de la obediencia que debe ser el amor, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado tanto, porque nos has enseñado cómo amar a los demás, porque nos regalaste, Señor, nos diste a tu Hijo. Nos permitiste, Señor, ser salvos, aunque éramos gentiles, Señor, aunque éramos gente del mundo, hiciste accesible, Señor, el regalo de la salvación para todos y cada uno de nosotros. Y todo esto proviene del amor, Señor. Así que, ¿por qué no puede provenir la obediencia de nuestro amor por ti, Padre? De nuestro amor por tu palabra, de nuestro amor por tu diestra poderosa, Señor, porque nos acompañas como gigante poderoso, Padre. Porque nos has equipado con todas las armas que necesitamos para defendernos del enemigo. Porque hoy nos llamas y nos dices, la libertad es tuya. Hijo mío, la libertad es tuya. Tómala, disfrútala, mantente alegre en libertad. Confía en que yo proveeré para ti. Gracias, Señor, por estas palabras tan increíbles que nos has dado hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, nos vemos el día de mañana con la lección número 5, cuyo tema es Dios proveerá. Recuerden siempre recordarse de dónde viene su obediencia y quién les regaló su libertad. Cuando estén en duda, cuando estén flaqueando, cuando estén siendo bombardeados con mentiras del enemigo, recuérdense de ese amor tan grande y de quién les regaló esa libertad.